A finales del siglo XX. Este es nuestro segundo estudio de el tema general escatología. Como vimos la vez pasada en el estudio anterior, existen un sinnúmero de señales proféticas que se han estado cumpliendo, pero mayormente en este siglo es donde hemos visto la mayor cantidad y particularmente de mediados del siglo para acá. Con el permiso o autorización del Dr. David Reagan de Texas, he confeccionado este estudio usando gran parte de su material. En la parte explicativa naturalmente será mayormente la que dé su servidor, pero en secuencia de los términos fue tomado directamente de un artículo escrito por el Dr. David Reagan de Texas. Señales a finales del siglo XX en la naturaleza, en la sociedad, espirituales y por consiguiente en el campo político. En la naturaleza, es importante que notemos lo que dice Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si ustedes son conscientes de esa realidad que estamos viviendo, nunca ha habido tanta proliferación de terremotos, de desastres en la tierra como los ha habido hoy en día. A cada rato, se han vuelto casi tan común que es triste, pero a cada rato vemos en Asia, en América Latina, qué tal del Niño, el fenómeno del Niño, que no se conocía hace tiempo, no sabíamos nada de esto. Todas estas cuestiones tienen que ver directamente como señales del fin. Y esto tiene muy bien que ver con las palabras que Jesús dijo en ese capítulo de 24, donde dice la palabra en el verso 3 del capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y luego viene toda esa demarcación de enseñanzas dadas por Jesús en el orden profético. ¿Quién mejor que Jesús, el profeta de profetas, para darnos a conocer lo que vendría y lo que sucedería en el tiempo futuro? La gran cantidad de estas profecías dadas por Jesús aquí no se cumplieron en el tiempo de los apóstoles. Solamente aquella en la cual él habló del templo, que le señalaron y le dijeron, Señor, mira qué templo más hermoso que hay aquí. Jesús les dijo, miren, tengan cuidado, no miren la belleza del templo, porque esto no quedará ni piedra sobre piedra. Y usted sabe muy bien que eso sucedió en el año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos avasallaron completamente Jerusalén. Y hoy en día el único pedacito que les queda es el muro de las lamentaciones, como un recuerdo, un souvenir de aquel gran templo. Entonces, en la naturaleza ya hay una cantidad de, pudiéramos decir, de cumplimientos y pestes, terremotos, plagas, señales en los cielos, o sea, cambios drásticos en el orden climatológico. Inclusive algunos han dicho que en parte a los UFOs, esos los objetos estos que todavía no se distinguen bien y que algunas personas dicen que vienen de otro planeta, son situaciones que están alarmando a la humanidad. Mucha gente hoy en día no sabe qué está sucediendo, pero nosotros como iglesia estamos confrontando la realidad del cumplimiento profético y más bien nosotros a través de estas señales vamos viendo el desarrollo y la cercanía de la venida de nuestro Señor y de las promesas del rapto, arrebatamiento de la iglesia. También hay señales en la sociedad. En Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. Y encontramos que hoy en día verdaderamente es alarmante ver cómo se ha ido llenando la humanidad de maldad. Fue el apóstol Pablo quien dio a entender claramente que habría un tipo de personas muy especiales en la sociedad actual. Él no sabía que era para esta época. Él escribió bajo la unción del Espíritu Santo. Pero si ustedes tienen a bien, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 4, encontramos estas verdades que San Pablo escribió y que pareciera estar viendo exactamente la clase de sociedad que estamos ahora contemplando. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Está hablando de tiempos postreros, o sea, lejanos al tiempo en que él vivía. Porque habrá hombres, mire qué lista, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy en día es tremendo ver la generación que se está levantando del espíritu de rebeldía y desobediencia en los hogares. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La lista es larguísima y parece mentira que él está vislumbrando la sociedad que estamos nosotros contemplando y en la cual estamos viviendo ahora mismo. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, de ser gente buena, pero negarán la eficacia de ellos. Es interesante estas señales en la sociedad porque nos hablan de impiedad, de violencia, de inmoralidad. ¿Cómo se ha desarrollado la inmoralidad? Y pareciera mentira. Hoy por hoy, las cosas que hace escasamente 10, 15 años atrás no se toleraban, se están tolerando. Y está entrando una cantidad de enseñanza de violencia a través de la televisión. No que la televisión en sí sea mala, sino que el hecho es que está dándose demasiada libertad a los productores de programas para hacer toda clase de programas de índole violenta y naturalmente inmoral. Recuerdo que en los tiempos que era muchacho y joven todavía, las películas de aquella época que uno iba a ver, se dice que eran tan sanas que el valiente, el tipo, el vaquero, iba y rescataba a la dama de los bandidos y a ellos los metía en la cárcel. Pero la escena que terminaba, regularmente algunos dicen en forma chistosa, era que era tan sano que él terminaba la última escena librando a la doncella y besando al caballo. Y es una cosa hoy en día, naturalmente, que vemos que es indiscutible cómo ha cambiado el panorama. Hoy en día, lo que antes se hacía discretamente, se entraba la pareja, se cerraba la puerta y le aparecía la escena al otro día. Ya lo demás lo dejaban a la imaginación. Hoy no se deja nada a la imaginación. Lo triste del caso es que estos programas son perturbadores porque jóvenes, señoritas, adolescentes, están viendo esta clase de programas en sus hogares. Es difícil que si sus padres lo ven, ellos no lo estén viendo también. Y está corrompiendo a nuestra sociedad. La codicia, el egoísmo, el resurgir del homosexualismo y el lesbianismo es una cosa tremenda. Y Billy Graham dijo en una ocasión, hace años ya, si Dios no juzga esta generación, va a tener que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Y eso lo dijo hace casi 15 a 20 años que yo recuerdo. ¿Qué no dirá hoy, qué no se diría hoy en día? Que las cosas se han ido poniendo mucho más dañinas. El egoísmo, el hedonismo, la rebeldía y la angustia. Pero vamos adelante, porque hay otras señales, aparte de la sociedad. En el orden espiritual, hay dos tipos de señales, unas negativas y otras positivas. Vamos a ver primero las negativas. Falsos cristos. Jesús se lo dijo y lo advirtió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se están levantando una cantidad de religiones, y se han levantado, es decir, sectas falsas, que naturalmente, y falsos profetas, que tuercen la verdad de Dios y llevan a la gente por caminos que no son correctos. Tenemos también la apostasía. La apostasía es naturalmente cuando la verdad es cambiada en mentira. O sea, la apostasía sucede dentro del seno de la iglesia. Hoy en día uno tiene que cuidarse mucho porque pareciera ser que se salen algunos patrones esquemáticos de enseñanzas que nos pueden apartar de la verdad real. Por ejemplo, yo creo en la prosperidad que Dios da, y la Biblia habla de la prosperidad que Dios da al justo. Pero predicar un evangelio basado en el orden de que Dios te va a prosperar económicamente a cada uno de ustedes y que luego, si no lo hace, es porque a ti te está pasando algo malo. Eso ya es una herejía. ¿Por qué? Porque Pablo para mí define tal vez la mejor manera del andar cristiano cuando él dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé tener abundancia, prosperidad, y sé tener también falta,
de lo necesario. Es decir, cuando uno anda en los caminos de Dios, uno aprende realmente que con Dios se puede vivir y sobrevivir en una forma real, porque no todo lo material es lo que nos ha sido prometido. Inclusive, las pruebas que tenemos en la vida son las que nos ayudan muchas veces a valorizar lo que tenemos. Y por esa razón Dios permite muchas veces pruebas en la vida para que no nos olvidemos y para que seamos realmente dependientes de Él. Encontramos también otras cosas más acá. Herejías, ya hablamos de apostasía y herejía. Movimiento mundial para implantar una sola religión. Ya hay una cantidad de esquemas que están llenándose así. ¿Por qué? Porque esto prepara el camino para el anticristo. El anticristo vendrá a tratar no con un montón de iglesias dispersas, sino con un conjunto soberano de iglesias que están amalgamadas. Es decir, aunque doctrinalmente no se entiendan bien, pero lo harán por propósitos mezquinos y por propósitos engañosos que, es decir, el diablo mismo sabe por qué lleva a la gente a esa situación. Y para dar una falsa impresión de salvación que no existe en ese ambiente. Porque ustedes saben muy bien que no somos salvos por religión. Inclusive las iglesias de las cuales provenimos, cada uno de nosotros, son naturalmente un regalo de Dios en la tierra. Pero ninguna de ellas nos puede salvar. Solamente hay un Salvador y se llama Cristo. Y solamente hay un camino y se llama Jesús. Y por ese camino es que hemos llegado al convencimiento de la verdad y a la relación personal e importante de andar con un Padre Celestial que nos trata verdaderamente como hijos de Él. Entonces, encontramos esa parte acá. También estaban estos días pasados escuchando un movimiento que hay tendencioso dentro de los círculos de la Iglesia Católica Romana. Lo digo con respeto porque no me gusta atacar las iglesias. No creo que ese es el llamado nuestro. Pero sí, cuando hay una cosa que tiene que ver con la verdad escritural, uno tiene que decir algo. Y es que hay un sector, afortunadamente no muy grande, pero sí luchando eficazmente por conseguir que Roma acepte y confirme a la Virgen María como corredentora. Y eso francamente es salido. ¿Cómo es que Jesús va a necesitar a alguien para redimirnos si Él murió por nosotros en la cruz? Y la palabra de Dios dice que, es decir, Él en Hebreos dice con un solo sacrificio nos hizo salvo a todos los que queremos ser salvos. Y lo que hizo fue tan perfecto que cuando terminó en la cruz, Él proclamó la grandeza de su misión diciendo consumado es. O sea, le dio la última puntada al traje de la salvación de la humanidad. Y es muy importante que uno mantenga sus ojos avisores así, porque también en las iglesias nuestras evangélicas a veces salen algunas personas con... Yo tengo hasta un amigo que, lo digo ahora, no digo el nombre de él porque me lo reservo, pero tuvimos aún que hablarle con otro misionero amigo nuestro, porque estaba ungiendo billeteras. O sea, vamos a ungir la billetera con aceite para que Dios te bendiga económicamente. Y yo no sigo que no pueda haber un caso dado en que tal vez eso funcionaría, pero eso ya como doctrina, cuidado, son cosas que ya no se encargan. Entonces encontramos acá la persecución en el orden espiritual. Hoy en día se dice que está habiendo más mártires que en ninguna otra época de la historia. Ahora, yo fui perseguido en el tiempo que me convertí, porque en ese tiempo la iglesia tradicional, es decir, no veía bien que estuviéramos levantando una obra en ese lugar. Pero yo no tengo ningún rencor en mi corazón contra la iglesia ni contra el gobierno. Yo digo que sencillamente para mí eso fue una escuela que me ayudó a entender mejor la clase de fe que tenía en el corazón. Y también me ayudó a ver a Dios en acción, porque Dios muchas veces intervino haciendo cosas drásticas para guardarnos a nosotros y para mostrarle a la gente que no éramos unos cualquiera que estábamos por ahí despojados o que éramos tal vez éramos unos personas que no teníamos papá. Es decir, huérfanos. No, mi papá estaba bien sentado en el trono. La persecución hoy en día, sobre todo en los países musulmanes, nos estamos penetrando en la ventana 1040. Hay que orar mucho, interceder mucho por los hermanos que van a esos países a llevar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque van a un lugar de batalla, hermanos míos. Y orar también, naturalmente, por los países musulmanes y la ventana 1040 y los budistas y todo, porque necesitamos, es decir, que personas allí conozcan el Evangelio de Dios.
la película Jesús. Como ustedes saben, el doctor Bill Bright de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo ha tenido mucho éxito en penetrar a lugares agrestes con la versión en el dialecto o idioma del lugar. Expansión de actividades demoníacas y ocultistas. Hay un resurgimiento tremendo de lo que se llama la demonología hoy en día y el ocultismo. Incluso hay universidades en los Estados Unidos donde se dicta como cátedra o parte de una cátedra, es decir, cuestión por orden cultural, se le dice, pero se enseña budismo. Y eso naturalmente ustedes se pueden dar cuenta. En cambio, trate usted de esta misma universidad a proclamar a Cristo y lo paran un momento, ¿no? La Constitución americana dice tal y tal y tal y tal y tal cosa y se le cierran las puertas. Importantísimo también seguir entonces viendo ahora las positivas. Ya salimos de las negativas, hay otras más, pero basta con esas. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia moderna es una bendición tremenda. Hoy en día Dios ha levantado un aire fresco en las iglesias en el mundo. Incluso el desarrollo de las iglesias llamadas pentecostales surgió a principios del siglo y ha tenido un desarrollo tremendo. Fue muy mal interpretada al principio y como es natural, uno tiene que concebir, todo movimiento que se levanta tiene sus errores. Y pasaron por esa dinámica de exageraciones tal vez y ciertas cosas, pero el movimiento era de Dios. Y hoy en día constitutivamente, hoy en día alcanzan una cantidad de países y territorios. Y tenemos entonces también el avivamiento de la adoración y la alabanza, que ha surgido como un aire fresco dentro de la iglesia. Aquí es donde yo tal vez daría esta indicación. Yo acabo de escribir un artículo para una revista pastoral, Apuntes Pastorales de Argentina, que es una revista con la que he colaborado en varias ocasiones, sobre lo que yo considero la falta de madurez en la iglesia respecto a los extremos que cogemos cuando algo nuevo sale, o una revelación fresca sale, o Dios manda un aire fresco de algo, como en este caso la adoración y la alabanza. El hecho de que nos vamos a un extremo. Entonces ya tenemos nada más los coros de alabanza y de adoración, empaquemos entonces y archivemos los himnos tradicionales porque esos no sirven, porque ya no funciona, porque Lutero se murió hace mucho tiempo y todo lo demás. Pero la verdad es esta, la teología de los himnos es algo tremendo. Yo me levanté, aún siendo quebrantado muchas veces, cantando los himnos, dirigiendo los himnos, que tenían un mensaje que me pegaba al corazón. No digo que los coros no me sean de bendición. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Marcos Witt y colaborar con él en un viaje a Argentina, Chile y Paraguay. Lo conozco y sé que... pero cuando el mismo Marcos de pronto cambiaba de un coro a un himno, Hay Poder o alguno de estos tradicionalmente conocidos, la gente se alborotaba ahí a cantar una cosa enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Que como iglesia del Señor debemos de tener equilibrio. Recibamos el aire fresco de los coros de alabanza y adoración, pero también recordemos que hay poder, cuán grande es Él. Muchos de estos himnos tradicionales son parte de la herencia de la iglesia. Y luego tenemos acá avivamiento del evangelismo mundial desarrolladísimo, entendimiento de la profecía bíblica. Hoy en día estamos entendiendo más como en este día estamos estudiando acá. ¿Qué tal entonces? En el mundo político, Israel restablecida como nación. Ese sí es clásico, eso tiene mucho que ver y muy importante. Israel como nación establece otra vez, cuando veáis la higuera que florece de nuevo. Entonces acuérdate que el tiempo está cerca. Algunos dicen, no pasará esta generación sin que acontezcan los acontecimientos finales de la iglesia, es decir, gentil, y luego el resurgimiento de Israel nuevamente. Hostilidad árabe hacia Israel, eso lo vemos en la prensa todos los días. Creo que debemos orar por los árabes también. Yo no creo que nosotros como cristianos debemos estar tan empecinados simplemente en apoyar a Israel porque es el pueblo de Dios, que no nos damos cuenta que también árabes tienen necesidades y que hay muchos más árabes convertidos dentro del mundo árabe, y más convertidos que dentro del mundo judío actualmente. Es decir, hay hermanos que están allá que necesitan nuestro respaldo y oración. ¿Qué tal entonces Rusia como poder amenazante hacia Israel? Y será finalmente uno de los que vendrá a atacar a Israel según la profecía. Ejército de 200 millones, lo dijimos en la elección anterior, que ahora sí hay
suficiente población mundial como para tener un ejército de 200 millones de un solo país o de una sola región como es la región asiática. Guerras y rumores de guerra, ni se diga. Reino contra reino, eso es guerrillas. Y vemos que la desunificación de Rusia ha traído más problemas que otra cosa, porque entonces han surgido los problemas étnicos. E incluso en Yugoslavia, Bosnia y todos estos lugares, qué tremendas peleas entre ellos mismos. Y eso es parte de esta situación. Reunificación de Europa. Otra vez, el Imperio Romano. El Imperio Romano, qué tremendo, ¿ah? El Imperio Romano otra vez surgiendo dentro de la unidad de Europa, y no solamente unidad en el sentido político, sino unidad en el sentido económico. La sola moneda europea, que también va a facilitar al anticristo, y no cree que le va a ser una gran contradicción para la moneda americana, porque ellos allá, al unirse, se están uniendo contra Estados Unidos directamente. Muy importante. Las señales tecnológicas. Armas nucleares. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, dice algunas cosas y usa unas metáforas que eran natural de su época. Él no podría hablar de guerra nuclear, armas nucleares, porque ni siquiera el vocablo existía en ese tiempo. Entonces usó terminologías de su época, pero lo que estamos viendo hoy en día, el desarrollo de la tecnología, Daniel dijo, y pasarán muchos años y se multiplicará la ciencia. Y eso lo hemos visto, como dije antes, mayormente de la Segunda Guerra Mundial para acá, ha habido un desarrollo mayúsculo del conocimiento humano. Tenemos las computadoras, televisión y transmisión vía satélite. Cuando uno leía Apocalipsis, que decía que cuando los dos testigos son muertos y los velan allá en Jerusalén como un triunfo y los ven por todo el mundo, uno dice, ¿cómo lo van a ver por todo el mundo si no se puede? Hoy en día sabemos que transmisión vía satélite es una cosa, es un pasatiempo ya. Tenemos entonces también el campo de los robots, las computadoras y la tecnología que esto asombra completamente. Una computadora de hoy, dentro de 3 meses, ya es obsoleta. Y usted compró lo último. Y siguen las cosas desarrollándose y lo que se puede hacer. Y uno nota en una cosa, que no solamente se pueden hacer cosas buenas con las computadoras, sino cosas malas. Miren Internet, cómo se ha metido la pornografía en el Internet, cómo se ha metido mucho de la inmoralidad dentro del Internet, y están teniendo dolores de cabeza muchos para mantener limpio en sus hogares, que sus hijos no caigan en ciertas adicciones. Tenemos también transportación a alta velocidad. ¿Cuándo iba a pensar? Claro, Dios tiene la prioridad en todo este asunto. Se llevó a Enoch, un carruaje de fuego, jet, ni el Concorde, hermano mío. Pero es decir, a Elías también. Pero a nosotros acá, mire, una cosa notable. ¿Cuánto tiempo demoró la gente en desarrollar algo? Se dice que la misma clase de barcos o naves en que anduvo Pablo, el apóstol, en el siglo I, es el mismo tipo del que usaron las carabelas para venir a la América, imagínense, tantos años después. Señal acelerada, que es la última, explosión demográfica. Hemos crecido en los últimos 50 años una barbaridad. Los billones son alarmantes. Desarrollo del conocimiento. Otra vez pasarán los años y se multiplicará la ciencia. El conocimiento hoy en día es mayúsculo en la tierra. Aumento de la violencia. No hay ni que hacer mucho énfasis en esto. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que suceden, las muertes violentas que hay, inclusive los crímenes que se perpetran hoy en día con niños, con ancianos. Es una barbaridad. Aumento en la transportación. Dijo Daniel también, unos irán de un lado para otro, hablando de la transportación cruzando los distintos continentes. Y finalmente, una rápida desintegración de la sociedad. Esto, naturalmente, viene a significar el hecho final de que tenemos una desintegración en la sociedad. Y recuerden una cosa muy importante. Cuando hay una desintegración de la sociedad, nos recuerda las palabras de la Biblia que dicen claramente acerca de
Si los fundamentos del mundo fueren quitados, ¿qué podrá hacer la humanidad? Porque la base de una sociedad es la misma, ¿cómo se llama? Diríamos, es la moral. Y la moral está basada en la palabra divina. Bueno, seguiremos nuestro próximo estudio, pero esperamos que esto sea interesante para ustedes.